vivo. ¿Ya? ¿Vivos? Dale, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes a una transmisión más de aquí de nuestro programa de Continuum Conductual. Pues en este momento pues toca investigar. Pues vamos a entrevistar un poquito a un psicólogo pues de renombre, un psicólogo que lleva mucha trayectoria, sobre todo en el trabajo pues de los niños, ¿no? Nos va a compartir un poquito de algunas situaciones que les pueden servir a ustedes. Antes pues vamos a hablar en breve qué es Continuum. Continuum es un consultorio privado donde cual nos dedicamos a dar psicoterapia, a dar también asesoría, también manejamos ciertos momentos de formación, no solo para alumnos o personas que estén estudiando psicología, sino toda aquella persona que esté interesado en tener herramientas que les puedan servir a su vida, ¿no? Como modificación de comportamiento, escuelas y algunos grupos, ¿no? En particular. Entonces, pues nos vamos a presentar primeramente. Vamos a presentar pues aquí al psicólogo Salvador, va a pasar a presentarse y en breve nos presentamos por los demás. ¿Qué tal, mi gente? Damos inicio a esta pequeña transmisión. Soy el psicólogo Salvador Frías. Actualmente me estoy especializando en la atención a niños y jóvenes y obviamente pues su familia, ¿no? Sus padres y cuidadores. Pero ya llevo también por ahí un ciertos años de experiencia, pues abordando otros tipos de problemáticas con los adultos, que depresión, duelo, ansiedad. Entonces, no solamente me dedico a los niños, pero sí estoy tratando de especializarme en ello, ¿no? En la atención a infanto-juveniles. Soy parte de este equipo. Somos socios en esta consultorio que se llama Continuum Conductual, que es parte de la clínica Vita Medic, ¿verdad? Nos encontramos aquí en la ciudad de Iguala de la Independencia, compartiendo espacio con otros profesionales de la medicina, ¿verdad? Entonces, sí. Una breve presentación para no abarcar tanto tiempo y pues no sé si quieran comentar algo más los conductores. ¿Qué tal, bandita? Pues bienvenidos a su espacio. Ya saben que nos apoyarían mucho compartiendo, reaccionando a la publicación, a esta transmisión. Vayan dejando ahí sus dudas, sus preguntitas. Me parece que sí van a poder ir preguntando, ¿no? Ahí las duditas que vayan surgiendo. Para que, pues bueno, se las vayan contestando, pues sobre todo el psicólogo, ¿no, Chava? Que, pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema de crianza. Va a hablar el psicólogo Salvador, que ya se presentó, va a hablar sobre tips, ¿no? Reglas para poner reglas, ¿no? Me parece que se llama el tema. Pero bueno, ahorita pues ya él estará explicando un poquito más. Pero bueno, mi nombre es Edgar Lavín, yo también soy psicólogo clínico, también colaborador de acá, de Continuum Conductual. Y bueno, tenemos también por aquí a otro compañerito que ahorita pues se va a presentar también. Y me parece que Eder también falta por presentarse. Bueno, un saludo para todos los que están escuchándonos, viéndonos en este momento. Saludos a la plataforma de la Igualteca de Guerrero. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Gracias a la licenciada Blanca Cati por prestarnos esta plataforma y sabemos que siempre damos contenido importante, ¿verdad? En esta plataforma. Igual en la plataforma de Continuum Conductual, este proyecto muy bueno, ¿verdad? Profesional. Así que les pedimos que sigan en esa transmisión. La salud mental es muy importante, ¿verdad? Y sobre todo cuando viene de profesionales. Y el tema que hoy se estará dando es muy importante, sobre todo en esos tiempos tan caóticos que estamos viviendo. Se va a estar hablando de la crianza del psicólogo Salvador. Y bueno, yo soy el psicólogo Ramsés Cano. Agradezco de antemano por permitirme entrar en este equipo. Vamos empezando, en mi caso yo voy empezando, ¿verdad? Y me gusta ahora sí que juntarme con los profesionales para pues, aprender más. Y pues así que estén atentos porque seguramente hoy vamos a salir muy beneficiados todos. Ahí está el compañero Ramsés y Eder. ¿Qué tal?
pues muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Edrenot García Rodríguez. También soy parte de Continuum, en la cual pues estoy también miembro de aquí. Y pues más en breve, ¿no? También me dedico a dar psicoterapia. Me especializo rápidamente en lo que es conductas suicidas, en la cual pues es un punto muy importante que en otra ocasión hablaremos. Y los invito pues a seguirme, ¿no? Pues bien, vamos a pasar por a abordar el tema, ¿no? Es un tema muy muy interesante, en la cual pues se pueden llevar pues información valiosa que nos va a compartir Chava desde toda su experiencia que ha tenido, ¿no? Bien, Chava, si te cedemos los micrófonos para que nos des un preámbulo acerca de lo que vamos a hablar, y en un momento te vamos a compartir unas preguntas pues que nos hicieron algunos seguidores en las que estuvimos publicando la publicidad, y pues llegaron algunas preguntas en privado, pues algunas personas que les interesaba saber un poquito más del tema, ¿no? Entonces por lo mientras te dejamos para que nos dejes este preámbulo. Bueno, me parece que hablar sobre temas de los padres y los hijos, de papá, mamá, hijos o cuidadores, ¿verdad? Porque no siempre son pues los progenitores, ¿no? De los que son los que cuidan a los menores. A veces son otras personas, como los tíos, abuelito, abuelita, entre otras personas, ¿no? Entonces, quizá para ahorrarme tiempo en esos detalles, voy a referirme a todos los que se encarguen del cuidado de los menores como cuidadores, ¿va? Para no nada más estar diciendo papá, mamá, ¿va? Es un tema, bueno, para mí temas súper importantes por el hecho de que consideramos que es la base pues de conjunto de experiencias que van a formar la personalidad de los individuos, ¿no? Entendiendo esta personalidad como pues todo el conjunto de comportamientos que hace la persona, pues, en sus distintos contextos, ¿no? Son comportamientos muy habituales, ¿no? Si nosotros aprendemos herramientas para guiar esos aprendizajes o esos comportamientos que podemos desarrollarlos desde etapas tempranas de la vida, pues vaya, nos podríamos ahorrar quizá, no sé si muchos o pocos, pero sí problemas quizá más difíciles, ¿verdad? En una etapa a posterior. Hay una frase, ¿no? ¿Cómo dice? Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo que, dice? que dice que se pueden ahorrar de 10 a 20 años de sufrimiento. ¿Está? Pero eso es en otros temas, pues. No, pero sí, o sea, yo creo que Aplica. Sí, y es muy intuitivo, ¿no? O sea, yo creo que no se necesita también demasiada ciencia, porque llamarlo así, para observar algo que es muy común en la sociedad, ¿no? Que niños con problemas de crianza o que viven una crianza quizá de maneras muy hostiles o sumamente controladas o quizá muy permisivas, ¿no? Dependiendo cómo sean los cuidadores, pues va a tener diferentes efectos en las siguientes etapas, sobre todo comportamentales, ¿no? Y nos referimos a comportamientos, a las emociones, a las maneras de pensar y de actuar, ¿no? Todo en conjunto. Entonces, creo que sí es súper importante y esperemos que por ahí se mantengan en la transmisión. Manden saludos, manden comentarios, hagan preguntas. Por ahí ya tenemos y compartan también si pueden hacerlo para ir nutriendo, ¿no? Y de información importante y sobre todo porque creo que quienes estén viendo esta transmisión se van a beneficiar en el cuidado de sus hijos, ¿no? En la crianza. No sé si quieran comentar algo más. Un saludito, creo. Nos dejaron un saludo aquí en nuestro de parte de Edgar González. Saludos al buen Eder. Saludos, camarada. Saludos. ¿Eder o Edgar? A Eder. Es un amigo. Saludos para ti. Te mandaron. Saludos, camarada. Viejos recuerdos cuando estuvimos en el seminario. Saludos. Muy bien. Es el único saludo que tenemos ahorita. Y pues dejen preguntas, dejen saludos. O alguna situación, algo que quieran comentar y que va dentro del tema de la crianza para que pues, pueda ser respondido, ¿no? Pues muy bien, adelante. Sí. No sé, ¿hay alguna pregunta? ¿Por qué es importante este tema?
Chava, desde tu punto de vista, por ejemplo, o sea, ¿qué problemas normalmente tú has notado cuando no se establecen reglas que permitan pues una crianza adaptativa, una buena crianza, por ejemplo? Bueno, la importancia yo creo que, O sea, puede haber muchos, ¿no? Pero a lo ajá, mejor los que... sí, los que considero como más obvios y sobresalientes, Ajá. pues uno de ellos es el factor de, sobre todo para los menores, ¿no? Para los niños y las niñas, que el que tú aprendas a plantear reglas de manera efectiva, Uh-huh. vas a ahorrarle quizá algunos sufrimientos, ¿no? A los pequeños, confusiones conductuales. Es decir, pueden aprender de manera más precisa y rápida si sabes plantear correctamente reglas. Y les digo, o sea, van a tener una coherencia contextual más adecuada. ¿Por qué les digo coherencia contextual? Porque las reglas, vamos a entenderlas así como estipulan direcciones, ¿no? Cómo comportarte en ciertos contextos, ¿va? Entonces, si tú no sabes plantear reglas correctamente, puedes hacer que un camino que se transita de manera sencilla en la vida se pueda ver complejizado por el hecho de que no saber cómo transitarlo. Pero las reglas lo que hacen es decirte cómo comportarte, ¿no? En contextos en la vida. Entonces, les ahorras trayectos difíciles. ¿Y por qué hablo de esto? Por el hecho de que sabemos que cuando tú te enfrentas quizá a problemáticas, obstáculos quizá innecesarios, va a haber estrés, sufrimiento, emociones a lo mejor no favorables para el contexto, en el contexto en el que está, pues, ¿no? La persona. Entonces, eso en cuanto a los menores. En cuanto a los padres, les ahorras estrés, les ahorras también enojos, les ahorras quizá vergüenzas o culpas de aplicar a lo mejor puras herramientas que son estimulantes desagradables, ¿no? Los gritos, los regaños, los golpes, todas estas cosas me refiero. Y a veces pues los adultos sienten culpa, ¿no? Al emplear ese tipo de estrategias, pero porque desconocen a lo mejor otras. Como que luego, ¿no? Dicen como de que sí, sí, se me pasó la mano. Exacto. Entonces, y obviamente todo ese tipo de estimulación pues lo reciben los menores, ¿no? Cuando no se sabe otro tipo de herramientas para guiar la conducta. Y el último, que el aporte de por qué es importante el aprender sobre esto, creo que también lo llevo ya a un plano un poquito más macro, más social, que obviamente vas a tener personas más adaptadas al contexto. O sea, si tú planteas reglas que se adecúen a ese contexto sociocultural donde van a estar desplegando esos pequeñitos, pues creo que sí se puede construir una sociedad un poquito más amigable, ¿no? Por así decirlo. No faltan los problemas o dificultades contextuales, pero sí creo que sería un buen aporte, ¿no? Por parte de las familias, el educar a pequeños, pequeñas y jóvenes, sabiendo utilizar las reglas correctamente, enseñarlas correctamente, pues es como si estuvieras aportando a ciudadanos más adecuados conductualmente, ¿no? Entonces, creo que sería el aporte un poquito ya más social también. Bien, aquí tenemos unos comentarios de parte de Gerson Chino que dice: yo también los veo, dejé ver un concierto para entrar acá, saludos. Excelente. ¿Qué más importante? En YouTube. Ese es compromiso con sus valores. Excelente, que es lo más importante que estar aquí, que escuchar los tips que nos va a regalar ahorita aquí nuestro camarada Chava. También Edgar González nos pregunta: ¿cómo cambiar una conducta de desobediencia en un adolescente de 13 años y que no respeta la autoridad de sus cuidadores? A ver, Chava, ¿quieres que te repita la pregunta? No, sí, sí la escuché. Creo que me gustaría que esa pregunta la aplazáramos al final, ¿sale? ¿Sí? Porque creo que, o sea, no es que no la vamos a... sino que al final es dejada porque ya está preguntando cosas como de arreglar problemáticas conductuales. Cuando apenas vamos empezando, todavía no definimos ni qué es una regla, ni cosas así. Entonces, está bien, pero sí me gustaría, te prometo, ¿quién? Edgar González,
Te prometo que si te quedas aquí más minutitos, al final voy a responder tu pregunta, pero sí me gustaría primero desglosar el tema para que no demos saltos, ¿no? No demos saltos y lleve un orden la exposición, ¿va? Entonces, ¿qué buena esa pregunta? Primero sería más como definir. Sí, ¿qué es una regla? Sí. Bueno, y para que no espere tanto, Edgar, pues empezamos por ahí, ¿no? Una regla. Claro, también. Voy a permitirme hablar de manera no tan técnica, porque se supone que la idea es que personas que no están involucradas incluso dentro del área de la psicología, personas que estén interesadas en aprender sobre estos temas, en el cuidado de los menores, también entiendan, ¿va? Porque si me pongo a hablar de términos muy técnicos, como a lo mejor que las reglas tracking o los plugins, ¿no? Y demás, no, pues no, son otras cuestiones. Entonces voy a tratar de utilizar palabras más coloquiales. Entonces, empezamos, ¿qué es una regla? No vamos a meternos con el augmenting, Ándale. entonces. Exacto. Entonces, pues vamos a empezar ahí, ¿no? Una regla, pues para que lo entendamos de manera muy sencilla y todos lo podamos entender igual, pues es una descripción de cómo hay que comportarse en ciertos contextos, ¿va? Porque se relacionan con ciertas consecuencias. Por ejemplo, si tú, lo que llamamos biblioteca, sabes que tienes que comportarte de cierta manera, porque si no te comportas así, va a haber consecuencias, ¿va? Entonces las reglas son planteamientos de palabras o verbales que señalan, que describen cómo hay que comportarse en ciertos contextos, ¿no? ¿Va? Entonces, si a lo mejor todavía eso sigue siendo muy técnico, porque sí, ¿verdad? Puede sonar muy técnico la palabra contexto, así. Creo que puedo explicarlo todavía más fácil, que es una regla, pues es cuando las palabras influencian la conducta, cuando las palabras son capaces de guiar la conducta, ¿va? Entonces, si atendemos eso, a veces se da que los cuidadores están duro y dale dando instrucciones a los hijos y hace esto y va aquello y no, nada más no les hacen caso, ¿verdad? Entonces, basándome en eso y en lo que acabamos de decir, que es cuando las palabras sí guían la conducta, o sea, sí tienen influencia en la conducta. Entonces, cuando no hay influencia de las palabras sobre la conducta, no es una regla. Entonces, para que una regla sea una regla, se debe de seguir, ¿va? Si no se hace caso de las palabras, no es una regla, así de sencillo. Sí se debe de seguir la estipulación verbal, solamente así se llamaría regla, ¿va? Nosotros, todas las personas, incluso yo también, a veces yo me puedo repetir cosas, ¿no? Como que hace esto, hace aquello, para que pase aquello, ¿verdad? Pero no lo hago, ¿no? O sea, me voy a parar a las 7 para que llegue a las 8, pero me vengo levantando a las 7:30, ¿no? Entonces, yo mismo no sigo mis instrucciones, mis planteamientos. Entonces, esas palabras que yo me digo a mí no son una regla. Si fueran regla, yo estaría a las 7 levantándome y haciendo lo que yo me estipulé. ¿Va? Perdón, ahora sí, no sé si quieres comentar algo. Por ejemplo, en aquellos casos, Chava, donde, o sea, supongo que puede haber casos en donde el individuo no se comporte o la personita no se comporte en coordinación con esa regla. Por ejemplo, puede haber otras por ahí que hagan que digamos que como que vaya como que a chocar con otra regla, o sea, que pueda haber más. Claro, sí. Eso es parte de la vida diaria, dependiendo cómo se haya enseñado y cómo se haya aprendido esa regla. Y qué tanta historia de estímulos reforzantes, es decir, voy a utilizar palabras más coloquiales que sabemos que no se definen como reforzamiento, como los premios y las recompensas y todo eso, ¿no? ¿Va? Entonces, a lo mejor me iría con eso, o sea, la historia de cada regla. Por ejemplo, si papá dice, oye, si barres y trapeas cuando llegues de la escuela, cuando nosotros llegamos a trabajar, te doy 50 pesos, ¿vale? Y el niño lo hace,
Entonces, y papá le da los 50 pesos, le cumple, ¿va? Pero mamá le dice, cuando llegues de la escuela, lavas tu uniforme. Si lo lavas, te doy 50 pesos. Pero cuando pasa eso, el chavo llega, lava su uniforme, está esperando los 50 pesos, pero mamá le dice, ay, es que es tu obligación. ¿En serio querías que te diera 50 pesos? Entonces mamá no le cumple. ¿Vale? Entonces, a eso es a lo que me refiero con la historia, de cómo se aprende la regla. O sea, papá sí le cumple la instrucción y lo que le va a otorgar por cumplirlo, pero entonces ahí es donde vemos eso de por qué no se sigue en un lado y por qué en el otro lado sí, ¿va? Por la cuestión de que en un lado sí se genera esa asociación de, me dicen que en este momento, en esta situación, haga esto y me dan 50 pesos. Y en este contexto con esta persona no. Entonces, obviamente, voy a seguir más, mi comportamiento va a ser guiado más por acá que por acá. Ajá. Algo que entiendo de esto es la asertividad, la comunicación asertiva, sí, y el compromiso, ¿no? Porque si se pierde el compromiso, se puede ahí fracturar, ¿no? Un poquito la regla, ¿no? En parte de los dos, se debe dar un compromiso de ambas partes, ¿no? Bilateral. Sí, si hablamos de compromiso como un criterio de rendimiento, sí. De hecho, cuando hablamos de reglas, justamente se plantea también las cuestiones de compromiso como un criterio de rendimiento. ¿Cómo es esto? Yo puedo decirte, si tú das 10 vueltas a la cancha trotando, te doy 500 pesos, ¿va? Entonces, yo ya te estoy poniendo un criterio de rendimiento. ¿Cómo yo sé que estás comprometido? Si lo cumples. ¿Va? Entonces, las reglas también estipulan esas cuestiones de compromiso. O sea, entender el compromiso como un criterio de rendimiento. ¿Qué tan bien lo haces, no? ¿Cómo se te plantea? Entonces, sí, claro que sí. Está en relación todos esos conceptos, ¿no? Que a veces son un poquito difíciles de definir, ¿no? Pero el compromiso, a mí me gusta entenderlo como un nivel de rendimiento, ¿no? Que vas a tener. No sé si hay otro. Ese desempeño, ¿no? Digamos. Conductual. Hay algunos saludos. Elizabeth Maldonado nos dice saludos y excelente contenido. Gracias, Saludos. Elizabeth. Y Armando Bello nos dice, esos de Continuum están en la onda. Ay, camarada, que estuvieras. Pero no quisiste venir. Armando también es colaborador de acá. Saluditos a Armandito, que no pudo estar por unas cuestiones ahí, pero estaba... Dice Ramsés que andas en el pozole. Bien, hay unas preguntas que, con referente a que estás hablando a las reglas que nos hicieron algunos seguidores, que las voy como a... una que me llamó la atención fue esta. Dice, ¿está mal que mi hijo no tenga reglas estrictas? Yo creo que hace referencia a precisamente a la forma en cómo ven pues las reglas, ¿no? A veces se ve como la duda de esa persona viene desde qué tanta como fuerza estricta tiene que tener esta regla para que sea efectiva, ¿no? Ok. Sí. También la vamos a dejar para... ¿También por final? Sí. A lo mejor, creo que ya vamos acercándonos a eso. Bueno, ajá. Porque no sé si quieran comentar todavía otra cosa más, para que a lo mejor lleguemos al punto en el cual pues hablemos. Todavía faltan dos cosas que quiero explicar. O sea, cómo es que se aprenden las reglas, cómo es que se llega a obedecerlas y cómo se plantean. Esos 2 puntitos, ya después pasamos a esas cuestiones, ¿no? Yo sigo pensando acerca de la asertividad porque muchas veces no sabemos hacer, a veces no sabemos comunicarnos, incluso en el matrimonio, ¿no? Entre papá y mamá, igual no hay esa comunicación asertiva, a veces no sabemos pedir las cosas, ¿no? Y esto se va generando y va desembocando igual en los hijos, ¿no? En los niños. A veces no sabemos cómo plantear precisamente una regla, creo que es lo que vas a hablar, sí. Pero no todos tenemos las herramientas, ¿no? Y precisamente por medio de estos temas es que uno va aprendiendo y creo que esa es la pregunta de todos, ¿verdad? De cómo plantear una regla y sobre todo cómo poder comunicarse con los hijos de una manera asertiva. Claro, sí. De hecho, está
íntimamente, o sea, de hecho, es lo mismo, están muy íntimamente relacionadas las dos cosas, la asertividad y el planteamiento de reglas. Porque sin eso que llamamos comunicación asertiva, no se pueden plantear reglas correctamente. Así de sencillo. Voy a dejar ahí pausa y voy a explicar cómo se aprenden las reglas y después paso a ese planteamiento y la asertividad. Dentro de la literatura, dentro de las investigaciones, se plantea de que las reglas se fortalecen, se aprenden por medio de las consecuencias. ¿Okay? Y vamos a tener por lo menos tres tipos de aprendizaje de reglas que se fortalecen por consecuencias. Va a haber reglas que van a guiar la conducta, que se van a fortalecer porque el individuo comprueba las consecuencias de manera natural cuando cumple esa regla. El tracking, lo llaman tracking. Sí, exacto. Pues vamos a ponerlo así. Un niño que tú le dices, oye, cuando pedaleas hacia adelante, va a hazlo primero despacio y vas dando la instrucción, ¿no? Todo esto. Entonces, tú ya le aventaste la instrucción, las palabras, ¿va? Entonces, el niño, tú no le vas a dar premios o reforzadores, pues, ni alguna otra cosa. El niño, al experimentar, el empezar a pedalear y él mismo darse cuenta que, sí avanza la bicicleta, como me dijo mi papá, ¿sale? Entonces, ahí es donde la regla se está fortaleciendo porque el niño está ejecutándola, está siguiéndola y su mismo comportamiento conlleva esas consecuencias reforzantes. Entonces, el niño entiende de que, hacerlo de esta manera conlleva esos resultados positivos, ¿va? Entonces, ese tipo de reglas se fortalecen cuando las personas ejecutan la instrucción de la regla y se dan cuenta que obtienen los resultados que desean obtener, ¿va? Vaya, si lo queremos ver de una manera mucho más sencilla, es cuando te dicen algo, tú haces eso y compruebas, ¿va? Es como decir, es verdad, ¿vale? Es la famosa verdad. Me dijeron que esto se hacía así y pasaba esto. No me mintieron. Exacto. Yo lo hice y sí pasó el resultado, es verdad, ¿va? Entonces, así es como se va fortaleciendo ese tipo de reglas. Como si te mintió tu ex. Que de hecho, de hecho sí, porque, por ejemplo, dicen, es que si tú engañas a tu pareja, te va a dejar. Ya te la dijeron, ¿va? Ya te dijeron. Y tú, sigues el comportamiento de, pues lo voy a engañar. Y te dejan, exactamente. Entonces ahí es donde dices, tenía razón mi abuelito. Tenía razón, que si yo hago esto, va a pasar aquello. Y se empieza a fortalecer esa regla. Y así es como nosotros vamos guiando los comportamientos. ¿Sale? Así es como el individuo va aprendiendo a seguir esas instrucciones, esas reglas. Porque las comprueba y se da cuenta que pasa lo que decían que iba a pasar. ¿Sale? Ahora, ahí quiero aclarar algo también. Se pueden seguir reglas planteadas por otras personas, pero también podemos seguir reglas planteadas por nosotros mismos, también. ¿Ok? Nada más eso quería completar. Entonces, ese es el primer tipo de fortalecimiento de reglas, cuando el individuo comprueba el resultado, ¿no? Y fortalece esa instrucción, esa regla. Otro tipo de reglas que se fortalecen, reglas que también guían la conducta, pero se van a ver fortalecidas esas reglas por el reforzamiento que brindan otras personas. ¿Ok? ¿Sale? Exacto. Por ejemplo, que tú dices, estudia y te voy a comprar unos chetos, ¿no? Y estudias y te compran los chetos, pero esa consecuencia te la dio alguien más. ¿Sale? Entonces, ese tipo de regla se ve fortalecida por medio de la interacción social. ¿Ok? Ese tipo de reglas es la que más se da en la crianza. Son muy potentes. ¿Sale? Exacto. Por eso es que decimos que debe de haber coherencia entre la cuestión sociocultural y el comportamiento del niño o la niña, ¿va? Porque ese tipo de reglas que son fortalecidas por el reforzamiento que dan otras personas son los que
muy probablemente vas a desplegar más a nivel social. ¿Okay? ¿Qué tanto por ciento serían de un 100, digamos, qué tanto porcentaje le darías a estas, Chava? En comparación con las que están basadas en que tú compruebas a través de que el niño comprueba a través del mismo, por ejemplo. Un 70, por ejemplo, por ciento serían... Sí, sí. O más. Sí, como un porcentaje alto. Bueno, pasadito de la media, 60, 70%. Sí. ¿Y a qué se debe? O sea, no es un dato así como científico basado en documentos, solamente es como para ilustrar el nivel de importancia que de manera personal le atribuimos, ¿no? A ese tipo ¿Y a qué se debe esa reacción de que hay más porcentaje en lo social que en lo otro? Pues yo creo que es algo muy obvio. ¿Innato? Sí, porque al final de cuentas, desde que nacemos, el individuo es dependiente de otros seres humanos. El bebé no se alimenta por sí mismo, necesita estar en interacción con otros. Entonces, por eso mismo, porque desde chiquitos, incluso desde antes de ser paridos, desde antes de nacer, ya hay interacción con otras personas. Entonces, desde chiquitos vamos formando ese tipo de Igual por la vista, ¿no? Que ven en otros ejemplos, sí, ¿no? Sí. Podría ser. Sí, ya más un poquito, añitos después, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, también. Entonces, por eso es que le atribuimos más importancia porque, pues, la interacción social es desde que estamos en el vientre, ¿no? Ya papá, mamá nos empieza a hablar, ¿no? Entonces, vamos dos, ¿no? Reglas que se fortalecen, se aprenden porque el individuo comprueba la regla y obtiene la consecuencia natural de hacer el comportamiento, ¿va? Las otras reglas se fortalecen porque cuando tú cumples esa instrucción, esa regla, hay alguien más que te va a venir a reforzar que lo cumpliste, ¿va? Que lo hiciste bien, ¿va? Desde el aspecto social. Ajá, desde el aspecto social. Y va a haber otro tipo de fortalecimiento de una instrucción, pero va a haber reglas que van a alterar el valor de la consecuencia. Va a haber reglas que van a alterar el valor de la consecuencia. Por ejemplo, si te dicen, si tú llegas puntual a la cita a las 7, te doy un beso, ¿no? ¿Vale? ¿Estás conociendo a una chica? Sí, salud. Si llegas puntual a la cita, te doy un beso, ¿no? ¿Va? El primer beso de la cita, ¿no? De la interacción. Entonces, y ya de ahí vamos a ver la película, ¿no? Entonces, quizá estoy aumentando el valor de esa actividad, planteándote que va a haber una consecuencia con un valor reforzante alto, ¿no? O bien, puedo decirte, me dijeron que esa película está súper chida, ¿no? Está bien padre, es garantía, ¿no? Entonces, con que yo te plantee eso, la instrucción de ir al cine, es muy probable que la cumplas porque yo estoy alterando el valor de reforzamiento, o sea, le estoy dando más valor, estoy aumentando el valor diciéndote que es súper buena la película, ¿va? Entonces, eso es otra manera de fortalecer reglas. Cuando se te plantean las consecuencias que vas a obtener, las elevas, ¿no? El valor de la consecuencia. ¿Sale? Entonces, ahí están por lo menos las 3 maneras de fortalecer reglas. Fortalecer reglas, no estoy diciendo plantear reglas, eso falta, que lleguemos ahí. Fortalecer reglas, reglas que se fortalecen porque el individuo las comprueba y obtiene la consecuencia natural por hacerlo. Nadie se lo da, solito su conducta lo obtiene. Reglas que se fortalecen, sí, porque otras personas lo plantean, siguen la instrucción y esas personas te refuerzan el que hayas cumplido con esa regla. Y reglas que van a aumentar el valor de la consecuencia. ¿Vale? Entonces, no veas esos tacos porque están feos. Mejor vea estos, ahí sí vas a ver cómo está bien chido, te va a sorprender, ¿no? Ok. Y como altero el valor de la consecuencia, del estímulo que vas a conseguir con tu comportamiento, ¿vale? Entonces, pues te vas a dirigir a los tacos que dicen que están más chidos, ¿no? Que están más buenos. Entonces, a ese tipo de reglas se fortalecen, incrementan el valor de la consecuencia, perdón. ¿Sale? Entonces, así es como se ha planteado dentro de la literatura en psicología y clínica y demás, cómo se fortalece el aprendizaje de reglas.
No sé si tengan alguna duda, también la gente allá del Guiño, público. guiño, guiño ahí al contextualismo de También ahí. por parte de Chava. Obviamente, Excelente explicación. Esto pues se les enseña a los cuidadores en terapia. Obviamente, incluso hasta más sencillo, con ejemplos y dibujillos, ¿no? Entonces, ahorita pues obviamente me puedo basar a lo mejor solamente en palabras, ¿no? Para informar sobre estas cuestiones. Espero que se vaya entendiendo. Igual si hay alguna duda, pues pueden preguntar, ¿eh? Que nos estén viendo. Ahí que la banda vaya haciendo sus dudas sobre esto que acaba de explicar el compañero Chava. Me parece que de hecho fue una buena explicación porque normalmente tendemos a ver las reglas nada más como eso que nos dicen y que nosotros cuando escuchamos eso lo adoptamos y ya, ¿no? Como que nuestras acciones ya las guiamos con base en eso, pero en realidad esta explicación que acaba de hacer Chava amplía como que todo ese panorama de que en realidad las reglas se pueden fortalecer por esta manera, pero también por estas otras dos que son a través de experiencias más directas y también de la última que dice que pueden como que también fortalecerse como que motivando que lo que va a venir va a ser algo muy buenísimo, sí. Así es. Pues sí, esto es muy importante, por eso los invitamos a que hagan sus preguntas, a que no tengan como ese temor, porque a lo mejor puede pasar que algunos papás, la cuestión de preguntar a lo mejor cómo estoy poniendo mis reglas a mi hijo, puede causar como vergüenza o algo así. Al contrario, debe causar mayor alegría porque estoy preocupado por darle una mejor formación a mi hijo. Y no todos sabemos aplicar reglas. Esta explicación que nos comentó Chava, podemos darla y entender. Por eso a veces no salen las cosas como quisiéramos. O porque entendemos por qué. Si yo le dije a mi hijo que hiciera esto y no lo hizo, ¿por qué no me obedece? Ahí está la respuesta con todo lo que nos acaba de decir Chava. Bien. Sí, incluso pues son maneras que a lo mejor en un evento pasado que tuvimos hace unos días, era lo de las huellas, ¿no? Las huellas, las palabras y las experiencias. O sea, precisamente aquí se ve todo eso. A lo mejor voy a poner a lo mejor algunos ejemplos para que se entienda un poquito más los cuidadores, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que hay reglas que se van a fortalecer porque el individuo ejecuta el comportamiento que plantea la regla y obtiene naturalmente ciertas consecuencias reforzantes, ahí es donde le decimos a los cuidadores, sobre todo a cuidadores que son sobreprotectores, ¿va? Que son sobreprotectores que le evitan experiencias a los menores, ¿va? Pero al evitarle experiencias también le estás evitando aprender reglas. Y a veces por eso decimos, es que no aprende porque tú le estás bloqueando las experiencias. A veces también, para que se fortalezcan estas reglas, el pequeño o la pequeña necesita experimentar las consecuencias de sus propios actos para que se fortalezcan las reglas. Si no, no se fortalecen. Entonces es importantísimo permitir la experiencia. Ahí dirías que entran los papis ansiosos. para no sobreprotector. Con mieditos. Tengo miedo de que mi hijo ande en bicicleta porque se vaya a caer. Ajá. Y eso sería terrible y catastrófico, ¿no? Le estás evitando una experiencia, ¿no? La clásica pregunta es que poner reglas causa trauma. También, sí, también. Entonces, quieran o no, por eso es que también ya vamos llegando a las preguntas que han dicho, ¿eh? ¿Por qué no se siguen reglas? Precisamente porque a lo mejor no le has permitido experimentar las consecuencias de seguir esa regla. Entonces, aguas ahí, ¿no? Hay que poner atención. Con la cuestión de lo social, ¿no? Si tú le prometes algo, ya sea un castigo o un reforzamiento, cúmpleselo, ¿sale? Porque si no, no va a aprender esa regla que es fortalecida socialmente, ¿va? Pues ahí es donde entra esa parte. Si le prometes algo, cúmpleselo. Si no, no va a aprender reglas. Y ahí es donde son las reglas que se fortalecen socialmente. Y la última, que alteran el valor del reforzamiento. A veces queremos que nuestros hijos hagan unas tareas enormes o un esfuerzo enorme. Por ejemplo, decimos, limpia la cocina y después limpias el refri y barres y trapeas. ¿Vale? Quieres que haga todo eso, pero tú le planteas un reforzamiento bien chafa. O sea, de poco valor. Obviamente no va a seguir la instrucción. Y recordemos, va a haber reglas,
que van a alterar el valor del reforzamiento, o sea, lo van a hacer más grande. Si tú le planteas un reforzamiento, una consecuencia reforzante pequeña por hacer todas esas tareas, no tengan duda de que no va a seguir esa regla. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Si limpias la cocina, el refri, barres y trapeas, te voy a dar 500 pesos para que te salgas al cine con tus cuates, ¿no? A lo mejor, de volada, ni lo vas a hacer, ¿sale? Porque le estás planteando, estás alterando el valor del reforzador, o sea, la consecuencia que son 500 pesos, lo estás elevando, ¿va? Entonces, es más probable que siga tu regla alterando ese valor del reforzador que no haciéndolo. Ahora imagínense papás que dicen, quiero que hagas esto, quiero que hagas la tarea, la haces, ¿y qué consecuencia recibes? Un sermón. Es tu obligación, no va a seguir las reglas, ¿verdad? De esa manera. Y luego dicen los papis que no le ayudan en nada. Bueno, son decisiones circunstancias, pero pues sí. Entonces, también el saber motivar, ¿no? El saber plantear reglas que te hagan motivar planteándoles reforzamientos grandes es valioso. Eso también creo que es una habilidad importante de enseñar en la terapia, ¿vale? Que los papás sepan motivar planteándoles reglas que les hagan ver que van a obtener cosas valiosas. Que dimensionen. Que dimensionen lo que van a ganar si hacen algo. Que tampoco les compren, digamos, que tampoco les compren el celular, el iPhone, si hacen tampoco el aseo, ¿no? Porque, pues, no. Es muy poco. No es un esfuerzo equivalente eso sería al tamaño del estímulo, ¿no? Aquí es un punto muy importante, cuando dijo esta chava, que es algo que se enseña en terapia, que aquí es donde se hace la invitación a que ir a terapia, pues no solo es ir porque tengo un problema o una situación muy complicada, sino precisamente para recibir alguna orientación de este tipo, donde el cual, pues con más detalle y con la información exacta de lo que tú estás pasando en la problemática que traes, a lo mejor en darle esa apertura de reglas o formación con tu hijo, pues se te va a orientar mucho mejor. Aquí nada más quiero hacer ese preámbulo de indicar de que pues la terapia no solo va a ser para problemas de depresión intensa o cosas así, sino para algo tan sencillo como poder orientarte en cómo poner reglas, en cómo a lo mejor algunos tips de crianza como los que se están dando ahorita, ¿no? Bien, hay algunos... Saludos a Ruth. Saludos a Ruth. También a Fénix esa, que por ahí también nos hizo ver que está funcionando la información, ¿no? Que está compartiendo. Y pues ya nos vamos acercando al planteamiento de reglas y ahora sí a contestar preguntas más de corte de ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer aquí? Si lavas el baño, te doy un viaje a Cancún, dice Ruth. Pienso que también sería bueno que nos enviaran sus estrategias, ¿no? O sea, algunos ejemplos como el de ahorita, igual para checar, ¿no? Si son como estrategias buenas, ¿no? O sea, reglas buenas, o si están, en este caso, bien planteadas, ¿no? Igual, como decía mi compañero Eder, creo que es muy importante darle la importancia, ¿no? Darle la importancia a las terapias, a este tipo de terapias, porque, bueno, a veces como padres mandamos a los hijos a clases de música, clases de taekwondo, ¿verdad? A entrenamientos de fútbol, pero también es bueno tomarse ese espacio, ¿no? Ese tiempo para poder aprender, y como decían hace un rato, yo creo que si se siguen esas reglas bien guiadas, pues nos vamos a evitar muchos problemas, ¿no? Más adelante. Sí. Y pues entonces pasamos al planteamiento, ¿no? ¿Cómo planteamos reglas, chava? ¿Cómo plantear reglas? De ahí el título, ¿no? Reglas para poner reglas, ¿no? Coméntanos. Reglas para plantear reglas. No, sí, la verdad sí, sería bueno que sí tuvieran por ahí a la mano una libretita o algo. Vayan por libreta. Y lápiz para ir anotando los puntos claves para poder estructurar una buena regla, ¿verdad? Una regla más efectiva. Para no llevarme más en otras cosas, solamente puedo decir que lo que se va a plantear a continuación es producto de muchas investigaciones, tanto en el ámbito del deporte, en el ámbito de la clínica y demás, ¿va? Si quieren consultar, pues pueden consultar en el típico libro de todos los modificadores de conducta, ¿verdad? Que es modificación de conducta, que es cómo aplicarla, de Martin y Perry, ¿no? No los pidan por inbox porque no lo vamos a pasar. No lo tenemos. Bueno, si nos siguen y comparten, tal vez sí.
Estamos en contra de la piratería. Estamos en contra de la información científica común, ¿no? Comunista. ¿Vale? Entonces, ahí está, vamos a empezar, ¿no? Con los planteamientos, los criterios para plantear buenas reglas. Número uno, ¿va? Número uno. Tienes que estipular la situación, el momento o el lugar en donde tiene que ejecutar cierto comportamiento. ¿Vale? Número uno, tienes que describir, estipular el lugar, momento, situación en el que va a ejecutar un comportamiento tu pequeño, tu pequeña. ¿Va? Ejemplo, en la sala, en el baño, en la biblioteca, en el salón de clases, en la boda. Que por cierto, felicidades a Rude, porque vi que se casó otra vez. Felicidades. Ya lleva 2 matrimonios seguidos. Gracias por no invitarnos. No. GPI dice. Es válido, es válido. Pero bueno, aquí la cuestión está en que esos son lugares, ¿no? Lugares, situaciones puede ser cuando le dices, cuando 2 adultos estén hablando, ¿va? Creo que todos hemos escuchado eso, ¿no? Cuando 2 adultos hablen, ¿qué? No interrumpas, ¿va? Entonces, Levanta tu mano para pedir la palabra. en el salón de clases levanta la mano para participar. Entonces, esas son situaciones o momentos, ¿ok? Lugares son la sala, el baño, la biblioteca, el aula de clases, la cancha, el parque, ¿va? Entonces, punto número 1, tienes que describir o estipular en qué momento, lugar o situación se tiene que comportar de una manera, ¿va? Ahí está, es el primer paso, pero tienen que describirlo, recuerden, tienen que describirlo, por favor. No. Explícitamente. Sí, exacto. Sí, no utilicen palabras como muy ambiguas o muy generales, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? De ambigüedad o de hablar en términos muy generales. Cuando le dices, ahí debes de portarte bien. ¿Ahí dónde? ¿O ahí cuándo? ¿En qué momento? Cuando te sientas mal, debes hacer cuando te sientas mal, debes hacer eso. es sentirme mal. Exacto. ¿Sale? Entonces, en esos términos así raros, ambiguos, como que, ¿ahí dónde, no? ¿Dónde, jefa? ¿Dónde me dijo que me tengo que comportar así? ¿Sale? No, debes de decir bien dónde, ¿va? Es más explícito, ¿no? Sí, exacto. Concreción. Segundo criterio para plantear reglas efectivas, precisamente, vas a describir ahora qué comportamiento tiene que ejecutar en esa situación, en ese lugar. Pero también no utilicen términos generales o ambiguos como pórtate bien, haz lo correcto. No, eso no. Tienes que decir, después de que depositaste la popó en la nica, tienes que cortar 3 cuadritos de papel y te pasas por la colita y ya después lo depositas en el cesto. Tienes que describir bien el comportamiento, ¿va? No decirle, es que ahora límpiate. Ajá, pero ¿cómo? ¿Vale? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Con el dedo? ¿Con el calcetín? ¿O con quién? ¿Va? Hay que describir bien cómo se tiene que hacer el comportamiento. Y aquí, pues tenemos la contraparte. Porque una cosa es estipular el comportamiento que quieres que ejecute y otra es el comportamiento que no quieres que ejecute. También se va a plantear en las reglas. ¿Sale? ¿Qué comportamiento no quieres que haga? Pero también tienes que describirlo de manera específica, detallada. ¿Cuál dirías que es más importante aquí? O ambos. Porque tú le puedes decir a un niño qué no hacer, pero luego el niño como que lo entiende como de que, bueno, que me quedo existiendo, o qué, ¿no? Por ejemplo. Son las cuestiones que dentro de los procedimientos de modificación de conducta y los procesos de cambio de conducta, lo podemos entender como debilitamiento del comportamiento, producto de castigos o fortalecimiento de conductas, producto de reforzamientos, ¿va? Atendiendo a las investigaciones que te dicen cómo plantear correctamente esos procedimientos, pues te dicen que los castigos te dicen qué no debes hacer, pero no te enseñan qué debes hacer. Entonces, si tú nada más castigas, lo que vas a enseñar es
que ahí no tienes que ejecutar ese comportamiento. Si ese es el objetivo, está bien, está correcto. Pero si tu objetivo es, no quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello, si utilizas puro castigo, no, solamente va a aprender, no quiero que hagas esto, pero no va a aprender, quiero que hagas esto. Entonces, ese sería como que cierta, ¿cómo decirlo? Cierto cuidado que debes de tener cuando aplicas castigos, ¿va? Si nos vamos a la cuestión del reforzamiento, pues el reforzamiento, si los papás plantean de que quieren que sus hijos hagan tales comportamientos, pues es mejor el reforzamiento, ¿va? Por ejemplo, sería mejor decirle, en lugar de cuando estés comiendo, no hables, en lugar de decirle eso, agregarle o complementarlo con cuando estés comiendo, no hables mientras tengas comida en la boca y termina de masticar y ahora sí, ¿no? Para que ahí el niño vaya entendiendo como... Sí. Ajá, le ponen los dos reversos, no quiero que hagas esto, que no se quiero quede, que hagas aquello. para que no se quede sin hablar todo el tiempo, ¿no? Que está comiendo. Sí, ya después tenemos ahí a un chico que cuando come se aísla, ¿no? Sí, pues, Ahí lo ves en el rincón, allá en la secu, ¿no? Eso puede pasar. ¿Vale? Sí, de hecho pasa. Una orden mal ejecutada. De hecho, bien ejecutada. Sí, es Porque correcto. el niño entiende. Está haciendo lo que le enseñaste. Es literal. Sí. Entonces, segundo paso, tienes que describir qué comportamiento quieres que ejecute ahí en ese contexto, situación o lugar. Y si quieres hacerlo, pues también plantear la contraparte, que es qué comportamiento no quieres que ejecute en ese contexto, ¿va? Entonces ya tenemos dos criterios: lugar, contexto y comportamientos que sí y que no, ¿va? Tenemos dos. Vamos con el tercer criterio. El tercer criterio es, tienen que plantear plazos. En la investigación de modificación de conducta, se ha encontrado que hay mayor probabilidad de cumplimiento de reglas cuando tú planteas plazos que cuando no. Por ejemplo, cuando las cuestiones de diciembre para Año Nuevo, ¿no? Los famosos deseos, los objetivos, ¿no? De año nuevo. Podemos decirlo así. Quiero hacer ejercicio. Voy a hacer ejercicio el próximo año. Pero no planteas plazos. ¿Cuándo vas a empezar? ¿Qué fecha? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cuándo? Todo eso, ¿va? Entonces, dentro de las experimentaciones que se han hecho con personas de planteamiento de reglas, entonces se encontró mayor porcentaje de individuos que siguen reglas cuando planteas plazos que cuando no, ¿va? ¿Por qué creen es cuando dicen, ahí me pagas, pero ¿cuándo quieres que te paguen? Ay, cuando puedas. Ten cuidado, porque no estás planteando plazos, es menos probable que lo ejecute el comportamiento de pagarte, ¿va? O ¿cuándo salimos? Estás ligando y ¿cuándo salimos? Pues ahí vemos, ¿no? Ahí vamos. No, tienes que plantear plazos. Ahora, si lo llevamos al ámbito de los pequeños, luego les decimos cosas así como, es que lavas los trastes, Lava los trastes. Ajá, pero ¿a qué hora tengo? A las 4 de la tarde, inmediatamente después de comer, o a las 8 de la noche. ¿A qué hora, no? Tienes que plantear un plazo. Muchas veces los cuidadores, los adultos, ponen reglas, pero no plantean plazos. Por eso es que los niños no saben cuándo cumplirlo, ¿va? Entonces es muy importante que les planteen plazos. Pero no nada más plazos para el que el niño ejecute la conducta, sino también puedes plantear plazos para tú entregar el reforzador. ¿Sale? Sí, porque también me dijiste que me iba a dar el danonino. A rato que regresamos, vamos a ir a comprar ahorita. ¿Cómo? ¿Sale? Pero si tú le dices, si lavas los trastes, luego agarras el danonino del refrigerador. Es inmediato, ¿sale? Y sabemos, dentro de los que estamos en este ámbito, sabemos que el comportamiento se fortalece y se aprende más rápido cuando el reforzamiento es inmediato, ¿va? Dentro de los primeros 3-5 segundos después de ejecutado el comportamiento, ¿va? Entonces, eso lo decía Skinner desde tiempos inmemoriales. Pero bueno, entonces, tiene que plantear plazos, ¿ok? ¿Hay algunos comentarios? Dice que si contará como punto extra. Estrella Itz Nava. Debe ser alumno. Saludos, Estrellita. A ver, no la veo. Híjole. Claro que... Vamos a ver si damos puntitos extra por ahí. Saludos a Jos, también Paselic. Que pase de lista.
Sí, presente, Jos. Bien, excelente. Saluditos a quién más, a Josh, a Son los Estrellita, últimos. son los últimos. Y a ti, Talin, ¿qué? No, son los que están viendo. ¿No? Tali, bueno, saludos también a Tal. Pues esos que son alumnos y vienen a un en vivo de nosotros, yo creo que También sería bueno. Va a tener descuento. Sería- descuento y puntos extras si les damos clases. Sería bueno hacer una transmisión como preguntándole su experiencia en la universidad, ¿no? Como que, ¿cómo Ese va a ven? ser el próximo tema. Como aquí veo varios alumnos, yo creo que los vamos a traer. El Skinner es- Dice que tu novio es Skinner. Pero bueno, continuamos, ¿va? Para no alargar tanto. Sí, soy su novia. Entonces, llevamos 3 criterios. Número 1, plantear el contexto, momento, lugar donde, o situación donde tiene que ejecutar la conducta. Número 2, tienes que plantear qué conducta tiene que hacer y qué conducta no quieres que haga. Número 3, tienes que plantear plazos. Lo va a hacer el 17 de noviembre, lo va a hacer a las 4 de la tarde hoy o mañana. ¿Cuándo? Plazos o criterios, ¿no, chava? Criterios del tipo, lava los trastes, pero lava tantos. Por ejemplo, también sería válido decir, Sí. ser específico. Si lava un traste. Sí, también, pero eso lo especificas dentro del paso 2. Es descripción del conducta que tiene que hacer. Por ejemplo, una vez con una familia, pues querían que el pequeñito ayudara con las labores del hogar, ¿no? Y decía, lava los trastes. ¿Pero qué creen? Los lavaba así rápido y quedaba comida pegajosa. Entonces, pero porque no se planteó la regla correctamente, o no la venían planteando correctamente. Pues cuando llegan acá, pues... Ándale. Tenemos que enseñarle reglas. Yo dejo bien limpio. Porque segunda regla tiene. Bueno, total, que cuando ya llegan acá y decían, ¿por qué no lo hace bien? ¿Por qué no nos obedece como queremos? Pues porque las reglas están mal planteadas, ¿no? Entonces ya cuando se les enseña todo esto, pues ya se dice, lava tu vaso, tu plato y tus cubiertos con el jabón lavamanos que está ahí y después los enjuagas, los escurres acá, los pones ahí, ¿no? Se les dio bien descripción de lo que tiene que hacer, con qué jabón, y bueno, ejecutado correctamente, ¿no? Y sin que queden residuos, revísalo, ¿no? Por atrás, sin que queden residuos, ¿no? Entonces, muchas veces no es que los pequeños, muchas veces no es que los pequeños hagan las cosas mal. Están haciendo lo que tú les dices que haga como les dices que lo haga. Entonces, muy probablemente lo que está pasando es que no es que el niño o niña haga las cosas mal, sino que tú le planteas incorrectamente las reglas, ¿no? Hay una posibilidad grande de que si no hace tal cual como tú le dices las cosas, es porque estás teniendo un mal planteamiento de reglas. Y luego decimos que los hijos no entienden, que son TDA y que no sé qué, ¿no? Diagnosticamos cosas raras, ¿no? Sin tenerla. Pero claro, también, aclaro, tampoco es como culpabilizar o hacer responsables a los papás de todo, ¿no? Obviamente, a lo mejor yo podría decirles, dentro de su contexto como padres, como madres, el contexto cuando les ha proveído la oportunidad de entrar a un curso de entrenamiento para padres y aprender estas herramientas. Vamos a sacar uno de nosotros. Sí, vamos para allá. Entonces, a lo mejor el contexto no les provee eso a los cuidadores, a los padres y las madres. Entonces, también no han tenido oportunidad de aprender estas cosas. Pues yo no creo que los papás sean villanos de naturaleza, no. Que a lo mejor no han tenido oportunidad de aprender. De ahí la importancia de estas cosas, ¿no? Y sí, podemos armar un taller para padres. Pero bueno, avanzamos. Cuarto criterio, vas a estipular las consecuencias por cumplir correctamente el comportamiento en ese contexto, ¿okay? Vas a estipular qué va a obtener como ganancia, como beneficio por cumplir lo que le estás diciendo. Aquí a lo mejor lo que les podría decir es, traten de manera muy concreta, traten de que la consecuencia reforzante sea equivalente al tamaño del esfuerzo que va a hacer el menor. Si hace un esfuerzo mínimo y tú le das una consecuencia grande reforzante, exacto, ¿no? Entonces,
Después, ¿qué le vas a dar? ¿No? Por hacer algo un poquito más grande, ¿no? Como lavar la ropa. Se va a frustrar. Si le das- Exacto. Entonces, traten de que si el esfuerzo por hacer algo lo valoras de manera menor, pues trata de que lo que va a obtener sea también más o menos menor. Por ejemplo, lavó los trastes, pues se puede ganar un huevito Kinder. ¿Va? Fue al entrenamiento de fútbol, pues se puede ganar a lo mejor unos chetos, ¿no? Y un refresco. O que vea la televisión su serie favorita, ¿no? Un capítulo. Peppa Pig, ¿no? ¿Sale? Tralalero, tralala. Ya es tralalero, tralala. Ya pasó de moda. Ahora, Ahora, ¿cuál es? también si puedes, por ejemplo, decir, pues, si vas un mes al entrenamiento, y a lo mejor el entrenamiento son 3 veces a la semana, si cumples un mes, te compro tus tenis o tus papos para jugar fútbol, ¿no? Y ya te estoy planteando un mes de esfuerzo por unos tenis carísimos de París, ¿no? A ver. Entonces, depende cómo quieras plantear las cosas. Entonces, paso número 4, plantear las consecuencias por cumplir la regla. Paso número 5, pues lo contrario, plantear las consecuencias por no cumplir. Es decir, pues los castigos, las sanciones. Si le suena ahí por aquí. Consignas claras y específicas, dice Mayra. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, ya se me fue ahí. El punto 5 es, tienes que plantear las consecuencias por no cumplir la regla. Lo que diríamos en términos técnicos, castigos, y el término que ocupo para enseñar esto a los papás, para que no suene tan aversivo el decirle castigos, les diríamos sanciones, ¿vale? Sanciones. O debilitadores, ¿no? Debilitadores de la conducta. ¿Okay? Entonces, esos son los 5 criterios, los voy a repasar rápido. Número 1, plantea el contexto, lugar, situación donde va a ejecutar la conducta. Número 2, tienes que describir qué conducta va a ejecutar, tiene que ejecutar y qué conducta no tiene que ejecutar, pero tienes que especificarla bien. Número 3, tienes que plantear plazos. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Día, mañana, pasado, semanas, ¿va? Fechas. Criterio número 4, tienes que plantear qué consecuencias reforzantes le vas a dar por cumplir la regla. Criterio número 5, qué consecuencias de sanciones o castigos vas a proveerle si no cumple la regla. Por eso era ir por la libreta. Aunque ahí hay algo un poquito medio rarillo, porque si nos ponemos a lo mejor aquí un poquito más técnicos, yo preguntaría, ¿se puede castigar algo que no se hace? O sea, ¿cómo vas a castigar un comportamiento que no se hace? Lo que tendríamos aquí es, por ejemplo, a veces papá, mamá, espérame, ahí va. Voy a explicar ese punto. Voy a explicar ese puntito. Vean, a veces papá o mamá proveen una reprimenda a los pequeñitos, a lo mejor como de 3 añitos, que sí les ganó la pipí. Perdón, más chiquitos, como de 1 añito y medio, les ganó la pipí. Y dicen, ¿por qué no me avisaste? Sencillo, porque no ha aprendido a avisar. Pues, ¿por qué le vas a castigar el no avisarte si todavía no ha aprendido a hacer eso? O sea, no puedes castigar algo que no ha aprendido todavía. Lo que tenemos que castigar es el comportamiento que llevó a no cumplir la regla. Por ejemplo, si no lavó los trastes por estar con el celular, entonces yo te voy a plantear una regla de que te voy a proveer castigos por usar el celular y no por no lavar los trastes, sino por usar el celular, que ese comportamiento hizo que no lavara los trastes, ¿me explico? Entonces se proveen castigos a las conductas que contribuyen a que no cumpla la regla. ¿Me explico? No sé si me expliqué. Yo. Sí, no se puede. Bueno, referente al número 4, que hablaba el psicólogo, pues ahí hablaba acerca también del tamaño de la recompensa, por así decirlo, ¿no? Que decía, ¿no? Y, por ejemplo, me llama mucho la atención, hay una escuela de taekwondo donde la maestra usa como reforzante el agua, ir a tomar agua, simplemente. Están haciendo ejercicio y digo, algo tan hasta cierto punto insignificante, pero necesario, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Le dice, a ver, todos los que hicieron este ejercicio, vayan a tomar agua. Claro. Los que no.
Entonces, eso mismo los hacen como que dices tú, bueno, es simplemente agua, ¿no? Pero es un buen reforzante, ¿no? En ese momento es Necesario, ¿no? Igual también eso hay que checar como padres, pues, qué tipo de reforzadores estamos utilizando para, pues, por ejemplo, hace tiempo le comentaba al psicólogo, los papás de antes, pues, no usaban tanto eso, ¿no? Usaban la chancla, ¿no? Pero ahora, pues, se pueden utilizar ese tipo de herramientas para poder modificar la conducta. Sí, antes era puro condicionamiento aversivo. Sí, y actualmente incluso te deben de tomar en cuenta tanto los criterios de los papás, o sea, tú no puedes utilizar algún reforzamiento o castigo que no sea capaz de proveer el cuidador. Esa es una. Y la otra también hay que tomar en cuenta las leyes, ¿eh? A ver ¿cómo estuvo eso? Lo primero. Tú no puedes. No puedes otorgar algún reforzamiento que no sea plausible que los cuidadores provean. Ah, ya, sí, ya. ¿Sale? Entonces, vamos a ponerlo así. Imaginemos que son los papás de escasos recursos y tú quieres dar puro reforzamiento monetario, dinero. Pues se les va a dificultar mucho, ¿no? Entonces, hay que tener... Sí, ahí se habla con los padres, pues. ¿Qué reforzadores pueden sí estar disponibles en su ambiente para que se los den cada vez que cumpla la regla, ¿no? Se hace un acuerdo con ellos. Aquí por eso es la recomendación, ¿no? De que todos los reforzadores sean más sociales que físicos, ¿no? O de algún objeto en específico. Sí, se recomienda combinarlos también. O sea, los sociales a lo mejor con uno tangible, como un dulcecito, con un abrazo combinado, ¿no? O con un reconocimiento. Un dulcecito y le dices, muy bien, hijo. Te manda saludos. ¿Quién? ¿Quién le manda saludos? Yo creí que la Paris. Mándale saludos. Iba a preguntar. ¿Se mandaron saludos? No. A Lisbeth, mándale saludos. Lo está viendo. Pues sí, saludos. En este momento, Lisbeth Hernández, saludos. A mí me parece pues que Sí, a mí también me estoy apareciendo. También a Talía también. Saludos, gracias por vernos. Sí. También nos dejaron un comentario. Dice Estrella Nava, les voy a mandar a que terapeen a mi papá. Sí, mándala. Edgar Lavín, que está aquí, también comentó, dice agenden. Sí, era en respuesta a Estrella. Que sí, agenden. Aquí, de hecho, pues estamos varios ofertando los servicios psicoterapéuticos, así que, pues, sí, como que cada quien se especializa en una población, así que, pues, vayan agendando. Y saludos también a Ulises Villagómez desde Puerto Vallarta. Saluditos a mi buen Uli de PB Costa Norte. Saludines. Y pues, para ir cerrando y pasar a las dudas que pusieron, ¿no? Las que dije hasta el final. También debemos de tomar en cuenta cuando vamos a proveer sanciones o castigos, las leyes, porque ya hay una ley que cuida a los menores y a los jóvenes, que aquí en México ya te estipula que no puedes ocupar cierto tipo de castigos. O sea, castigos humillantes, castigos que generen terrores, ¿no? Y castigos que hagan un daño físico, no se pueden ocupar. Los castigos humillantes son la típica que le pegas enfrente de los demás amigos, ¿no? Lo estás humillando o lo estás arrastrando, ¿no? Eso ya no se permite aquí en México. Castigos que causan terror. Cuando al niño le amenazas con que va a venir la llorona, te voy a regalar con el vecino, te va a llevar el vecino. Causan terror, eso ya no se puede también en México. Y los que causan dolor físico, pues ya sabemos, ¿no? Golpes, violencia, todo eso. Agresiones, eso ya no se puede. Entonces, un buen terapeuta de conducta en etapa infantil debe de saber estas cosas. Si nada más llegas y, yo soy modificador de conducta y sí, vamos a proveerle un ligazo para que entienda. Discúlpame, pero eso está prohibido ya legalmente, ¿va? Cada vez que el niño responda mal, le das un ligazo. Se va a poner a llorar. ¿Te acuerdas de algo o qué? No, a ver, ¿qué? El ligazo, o tirón de patillas, ¿no? Eso ya no se puede. No se puede. Entonces, ahora sí, regresamos a las dudas ¿cómo mencionaban? Ahora sí, vamos con el cierre, con las dudas de problemillas, ¿no? Que hay por ahí. Trauma complejo. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuál es la duda? Pregunte, gente.
Decía que cuando uno no obedece, ¿no? Las instrucciones del adulto. Ahora sí, pregunten las dudas. Teníamos una pregunta, ¿no? Abrimos Ya quedó atorada. 10 minutos solamente de preguntas de Cerramos. todos los casos que se les ocurran. Una de las preguntas que ya nos habían hecho era la de cómo se puede modificar el comportamiento de un chavo, que ya no me aparece ahí, quedó atorada hasta atrás. Ah, la de Edgar. Ajá, la de Edgar, la de un chavo que de 13 años que desobedece a los papás. Ya se debe ir. No, dice, ¿cómo cambiar una conducta de desobediencia Ajá, porque se me borró. en un adolescente de 13 años y que no respeta la autoridad de sus cuidadores? Bueno, para empezar, no podríamos como que dar una receta tal cual. ¿Por qué? Porque al principio tendríamos que evaluar esa interacción que está teniendo el menor con los adultos para comprender ahí pues, cómo se está, qué factores están manteniendo ese comportamiento problemático. Entonces, para poder brindar las estrategias adecuadas para corregir esa conducta, tendríamos que evaluar primero, ¿sale? Pero entiendo la duda, entonces voy a ver como a lo mejor una explicación ficticia, ¿va? No es una receta, claro, lo mejor es que vayan a terapia, que contraten un servicio psicológico para que puedan hacerlo de la manera más adecuada, ¿va? Entonces, lo que yo pueda decir ahorita no es un tratamiento, no es algo que sirva para todos, solamente pueden ser sugerencias, pero lo correcto es ir a buscar apoyo, servicio. Sí, dice, ¿cómo cambiar una conducta de desobediencia en una adolescente mujer de 13 años y que no respeta la autoridad de sus cuidadores? Primero, lo que habíamos dicho, tenemos que especificar bien el comportamiento. En este caso, conducta de desobediencia. No entiendo, ¿verdad? Sí. ¿En qué contexto no desobedece y qué hace cuando dice que no desobedece? O sea, nada más se les queda viendo o les dice que no, literal, no quiero. Necesitamos saber bien específicamente qué comportamiento es el que llamamos conducta de desobediencia, ¿va? Y en qué contexto se da. Si es cuando le dan una orden, si es cuando tiene que hacer alguna tarea o actividad, ¿cuándo, va? Entonces, por ahí tenemos que desglosar eso. Una es una adolescente de 3 años que no respeta la autoridad de sus cuidadores. Tendríamos que ver, pues, por qué no la respetan y también qué comportamiento es ese que llaman no respeta, ¿va? Pero si lo llevamos a un punto, o sea, tampoco quiero verme así como de que, ay, es que está mal planteado. No. Lo entendería, pues, que hay comportamientos como estamos hablando del tema de reglas, lo voy a traducir ahí. Podría entender que al decir no respeta la autoridad de la escuela, quiero entender que es no sigue reglas, ¿va? Entonces, ¿cómo se ha venido desglosando toda esta información a lo largo de esta charla? Pues ahí podríamos encontrar las respuestas. A lo mejor los padres no están reforzando las reglas de manera social, ¿va? A lo mejor los padres puede ser que no estén dejando que la chica experimente ciertas consecuencias naturales de sus conductas para que aprendan las reglas también, ¿va? O a lo mejor los padres no le están planteando el valor reforzante de seguir una regla correctamente, ¿va? A lo mejor es como decirlo, no obedece. Ok, ¿por qué? Porque cuando tú le planteas que haga algo en la casa, una tarea doméstica como barrer, dices, yo le digo que barra y no me obedece. O sea, no me ve como autoridad. Puede ser que a lo mejor no la estipulas bien la regla, o puede ser que no le planteas un valor reforzante bueno para cumplir esa tarea, ¿va? Entonces, tendríamos que analizar todo eso. Pero como estamos en el tema de las reglas, para que la muchacha obedezca, diría que todo lo que se ha planteado aquí sobre cómo plantear bien las reglas, que hagan eso los papás. Tengan en cuenta. Perdón, ya. No. Dale. Nada más iba a decir que esto, nada más atendiendo al tema que estamos tratando, pero puede haber otras cosas. No sé, algún problemita emocional por ahí. ¿No? Incluso puede haber mucha. Hay papás, tengan en cuenta que hay papis que castigan mucho y castigan severamente también a los hijos. Bueno, tengan en cuenta que uno de los efectos colaterales de cuando el castigo es mucho y es severo es que justamente pasa a provocar esto que llaman rebeldía, sobre todo en adolescentes,
y sobre todo en papis que son muy castigantes y que no refuerzan nada, ¿no? Ahí está, digo, yo no atiendo, no es mi área de especialidad, el especialista aquí es Chava, pero en algún casito por ahí lo vi, en un caso de consumo de sustancias, en donde era esto más o menos que plantea Edgar, y lo que ahí trabajamos, de hecho, fue un manejo de contingencias con los papis, en donde justamente la realidad era esta, era de que los papis eran muy castigantes y no reforzaban nada también de los comportamientos deseables, y entonces ahí claramente los adolescentes entran en esto que llaman rebeldía y bueno, sucede también. Por eso Chava dice que hay que valorar bien el caso, ¿no? Estamos quizá tirando palos al aire, pero bueno. Esa es la dificultad, pues, que tenemos que valorar bien la conducta. E incluso es importante lo que mencionas porque puede ser la contracara. Puede ser de que no están planteando bien reglas y no están reforzando correctamente las reglas, que por eso no obedezcan. O bien puede ser de que a lo mejor la otra parte, que provean más castigos más que reforzamiento. Porque sabemos que el proveer castigos por lo general va relacionado. Los castigos tienden a debilitar conductas, ¿va? Pero por lo general también a veces no funcionan como castigos y funcionan nada más como estimulación dolorosa o dañina emocionalmente, ¿no? Que crea resentimiento. Exacto. Y eso lo llamamos nosotros estimulación aversiva. Entonces, los castigos debilitan conductas, lo que llamamos aquí estímulos aversivos generan escapes o evitaciones. Entonces, a veces la desobediencia de los menores, de los jóvenes, puede venir por un exceso de estimulación aversiva, ¿va? Por ejemplo, a veces tú le preguntan, oye, ¿y qué vas a hacer acá? Y no contestan. Oye, cuéntame sobre este problema que hubo. No contesta el joven, ¿no? O la joven. Oye, dime. Y así pasan, ¿eh? Sí, de que que a ver si usted lo hace hablar, porque con nosotros no quiere hablar. Probablemente ya hay una historia de... Ya lo traumaste, ya has perdido de estimulación aversiva, probablemente. Entonces, quedarse callado es, de esta manera, logro que no me castiguen. ¿Va? Pero sobre todo en casos cuando ya los castigos son severos y son tan repetitivos, pues. Exacto. O desobedecer a lo mejor como el de que se salga corriendo y se vaya con sus amigos, o que se salga de la casa. A lo mejor es su escape, pues, de que ya me van otra vez, otra vez me van a decir, entonces, mejor me voy. O desobediencia, después de la escuela te quiero aquí a las 3 y llega hasta las 5, porque a lo mejor sabe que lo vas a castigar. Aunque llegue puntual, lo vas a castigar por alguna otra cosa. Entonces prefiere irse a andar caminando en la calle nada más, esperando a que papá se vaya a trabajar y ya llega a la casa. ¿Va? Entonces, también esas conductas de desobediencia pueden verse manifestadas como un exceso de estimulación aversiva, ¿va? Constantemente estamos criticando, estamos gritando, pegando, todo eso. También la desobediencia se puede manifestar por ese tipo de ambiente de crianza. De ahí la máxima que dicen que siempre es mejor reforzar algo que castigar, ¿no? Tatúense esa frase porque no se les puede pasar. Entonces, pues, es lo que podría plantear. Entonces, a lo mejor, ¿qué se puede hacer? Pues seguir los criterios que hemos planteado, de los 5 criterios para plantear reglas efectivas. Quizá que lo puedan intentar, ¿va? Y vemos si de esta manera funciona el que obedezca. ¿Sale? Pero si no funciona, vayan a terapia, es lo mejor. Yo nada más quisiera hacer como con eso que acabas de decir. Ajá. No, aparte quiero comentar algo también. A invitar a que hagan como la reflexión en cómo están efectuando lo que ustedes mismos denominan castigo hacia sus hijos. No vaya a ser que estén pasando a lo mejor un exceso en esa parte y por eso sus hijos estén comportando como ahora, ¿no? A lo que ustedes pueden estar llamando que son hijos problemáticos, quizás están viniendo desde el exceso del castigo o las verbalizaciones que yo hago hacia ellos. Por eso yo les invito a que reflexionen con esta parte que acaban de decir. Y yo creo que como última pregunta, ya para pasar a despedirnos, sería la de Mayra Yuridia Salgado. ¿Se puede trabajar la psicoeducación y la crianza respetuosa desde terapia? ¿Chava? La psicoeducación sí, la crianza respetuosa tiene matices, pero aquí nosotros no ocupamos la crianza respetuosa. Si acaso crianza positiva,
por ahí hay un manualitos, ¿no? De crianza positiva. Si queremos ponerle un nombre, pues a eso de la crianza. Pero realmente aquí no es como que le pongamos un nombre a la crianza, simplemente les enseñamos estrategias de manejo conductual y pues para resolver problemas, ¿no? La psicoeducación, obvio, eso va en todos, en todo tipo de estrato social se ocupa, en todo tipo de terapia se ocupa, eso es de ley, la psicoeducación. Si estás aplicando técnicas de terapias de exposición, tienes que psicoeducar a la persona para que entienda de qué trata la técnica. Ahí es clave también porque si no abandonan mucho. Sí. De hecho, aunque hagas una muy buena psicoeducación, abandonan. Si vas a trabajar con adulto mayor, también tienes que educarle de para qué sirven los ejercicios que le vas a dejar o las técnicas que le vas a dejar. Y obviamente con los cuidadores, los papá, mamá y los pequeños, también tienes que educarles de qué trata el procedimiento de reforzamiento, tienes que educarles de qué tratan los valores, tienes que educarles qué es eso de negativista desafiante, tienes que hacerlos expertos de su problema. O sea, es de ley, la psicoeducación es de ley, ¿no? Saludos a Ale Sánchez. Saluditos. En lo de la cuestión de la crianza respetuosa, pues les digo, dentro de las cuestiones de modificadores de conducta hay ciertas críticas, ¿verdad? Ciertas críticas y preferimos llevarlo a una cuestión más como una terapia de conducta aplicada en etapa infantil, ¿sale? Pero sabemos que sí son métodos de educación conductual, lo que llamamos crianza. Pero diría así, crianza, para una crianza efectiva y afectiva, preferiría llamarla así, ¿no? Una crianza efectiva y afectiva, ¿vale? O sea, para que no digan, porque luego dicen que los conductistas no tomamos en cuenta las emociones de los niños. ¿Sale? Sí, claro que sí. Lo queremos condicionar, nada más. ¿Vale? Sí, actualmente una herramienta que ocupo mucho es de parte de la DBT, de la terapia dialéctica comportamental, de la validación emocional, pero aplicada de los padres hacia los niños. Funciona muy bien. Guiño, guiño a los contextuales. Entonces, Guiño, guiño. Es algo que ocupo mucho. Los debetianos. Y las cuestiones de los valores. Chava también. debetiano. Y las cuestiones de los valores, ¿no? De terapia, aceptación y compromiso. Los valores también. ¿Por qué? Guiño, guiño, Porque eso que llamamos crianza son los valores, precisamente, que los padres quieren para educar o sea, los padres se basan en valores para ejecutar un tipo de crianza con los hijos. Dicen por aquí que ya te hagas contextualista, chava. ¿Quién es eso? Ay, es cierto. Pues bien, pues vamos a pasar a despedirnos. Voy a darle unas gracias a todos los que nos reaccionaron. Paso a que nos despidamos cada uno de nosotros y diciendo nuestro nombre, nuestra especialidad e invitarlos también si tienen nuestras propias redes sociales, ¿no? Bueno, agradecemos a Ruk, Alejandra, Armando Bello, Luis Llenera, Tailit M, Elizabeth Maldonado, Edgar González, yo, Isel Álvarez, Jos Martínez, Judith, Karina Cruz, Rulo Frías, Juan Pablo Sarmiento Longo, que se ponen nombres raros pues también en el Face, Mayra Yuridia Salgado Delgado, Oliver, Vanessa Cabrera Olea, Ivek Rodríguez, Ailín Jiménez Urrutia, Luz Rodríguez, Montserrat Oclan, te entiendo el nombre raro, Mariela de la Cruz Barrios, Estrella Nava y José Juárez. Son todas las personas que nos reaccionaron, nos regalaron corazoncitos, likes. Y pues agradecerles, ¿no? A todas las personas que nos estuvieron compartiendo. Tuvimos 9 compartidas, tuvimos varias reacciones. Todos los que comentaron, agradecemos mucho, nos sigan compartiendo. También nos siguieron, nos empezaron a seguir nuevas personas en la página durante la transmisión. Igualmente les agradecemos a estas personas. Y pues pasamos a que se empieza a despedir Chava y vamos así la línea, ¿no? Adelante, Chava. Adiós. Pueden seguir ahí por Facebook como Salvador Bye. Frías. Síganos también aquí en Continuum Conductual. Y pues los esperamos, ¿no? Si tienen alguna necesidad psicológica, sobre todo con respecto a esos temas, pues los espero por ahí. Habrá descuentazos, habrá descuentazos. Si dicen, lo vi en la transmisión, me pareció interesante, quiero que necesito esto con mis hijos, pues aquí los espero. También si alguien, maestros o personas encargadas de grupos de niños y vieron que les llamó la atención y necesitan que a lo mejor algún taller o algo en específico,
Igual nos puede contactar, tenemos cosas muy accesibles para poder ir y llevar esta misma información y pues haga algo bien padre, ¿no? Vamos a estar en Cocula el miércoles La Copula, ¿no? de la siguiente. ¿Cómo se llama el pueblo? Totuapa. Totuapa. En Totuapan, perdón. Vamos a ir a Totuapan, ajá, Es precisamente por ahí. a dar un taller acerca pues de Sí, la lo estás crianza, explicando ¿no? Y en la cual pues vamos a llevar algunas cosas para ellos de esta información. Igual pues pueden contactarnos y con gusto pues le podemos armar pues algo padre, ¿no? Igual pues termino despidiéndome. Mi nombre es Eder Enod García Rodríguez. Igual los invito a que me sigan en mi página como Eder García. También tengo mi canal de YouTube, tengo TikTok, en la cual pues yo hago también contenido de psicología, pero un poquito más especializado en la cuestión del suicidio y también de tipo programa motivacional para pues impulsarse y llevar a cabo pues las cosas que luego se nos hacen complicadas, ¿no? Pues muchísimas gracias y pasamos aquí con mi camarada, compa. Edgar Lavín, especialista en ansiedad y adicciones, para servirles un gusto y un placer. Nos vemos en las siguientes transmisiones con futuros entrevistados, con futuros invitados especiales. Y no olviden compartir y seguir esta transmisión en vivo. Gracias a la página también de la Igualteca, que bueno, también estuvieron por ahí conectándose. Saludos a todos los que por ahí nos hicieron sus saluditos, nos mandaron sus saluditos, pero muchas gracias. Pues igual, a la Igualteca de Guerrero, gracias por estarnos siguiendo, a Blanca Katy. Igual, como decía Eder, y más adelante pudiéramos armar unos talleres, ahí se comunican con nosotros. La página de Facebook, Continuo Conductual, así que será un gusto, ya tenemos algunas agendas ya, así que vamos a ir. Psicólogo Ramsés Cano, y pues esperen la próxima transmisión, seguramente va a estar muy, muy padre. Nos vamos. Chao, chao. Bye. ¿La apagó? Sí, ya.